Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República de Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur, que tiene límites con Perú por el norte, con Bolivia por el nordeste y con Argentina por el este. Actualmente tiene una población estimada de poco más de 19 millones de habitantes según datos del 2019. Chile es considerado un país de ingreso alto y en vía de desarrollo. Sus habitantes promedian índices de alfabetización, de calidad de vida, de crecimiento económico, de esperanza de vida y un PIB per cápita que se encuentran entre los más altos de América Latina. El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso del país. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, Chile fue el tercer destino turístico en América del Sur, el cuarto en América Latina y el sexto en América en el año 2017. Esto puede deberse en gran medida a su variedad de climas y paisajes. Inclusive en el año 2018 fue elegido por la guía de viajes Lonely Planet como el primero de los 10 países para visitar en este año. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este maravilloso país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Antes de que se descubriera América, las tierras situadas al sur del desierto de Atacama ya se llamaban Chile, en la tradición indígena. Posteriormente, cuando llegaron los conquistadores españoles, estos siguieron llamando a esta región con ese mismo nombre, y finalmente este se extendió a todo el territorio de lo que hoy es Chile. No obstante, no se conoce a ciencia cierta de dónde proviene el nombre de Chile, aunque sí existen varias teorías. Algunos historiadores dicen que el apelativo se originó en la palabra quechua chire, que significa frío. Otras versiones dicen que esta palabra provenía de la voz aymara chili, que significa donde se acaba la tierra. Número 2. Santiago de Chile es la capital de Chile. Tiene una población aproximada de 6.2 millones de habitantes y está situada a orillas del río Mapocho. En la actualidad esta ciudad es el centro económico y administrativo del país y a nivel latinoamericano es la segunda ciudad más competitiva luego de Sao Paulo en Brasil. Dentro del área metropolitana de la ciudad existen 174 sitios patrimoniales, entre los que se encuentran monumentos arqueológicos, arquitectónicos e históricos, además de barrios y zonas típicas, todos estos bajo la custodia del Consejo de Monumentos Nacionales. Conocen restos arqueológicos de 12.800 años antes de Cristo, convirtiéndolo así en el primer asentamiento humano conocido en América. En noviembre de 1520, Fernando de Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el actual territorio chileno. Luego llegaron varios exploradores más, quienes lograron diezmar a los indígenas que habitaban estas tierras y convirtieron a Chile en una capitanía del Virreinato de Perú. Esto duró casi 300 años hasta el 1 de enero de 1818, cuando se oficializó el Acta de Independencia de Chile del Imperio Español. Las fuerzas patriotas, apostadas en Maipú, a la entrada de la capital, vencieron a las tropas realistas, consagrando en forma definitiva la independencia nacional. Número 4. La República de Chile es un estado unitario, democrático y presidencialista. El poder ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Por su parte, el poder legislativo recae sobre el Congreso Nacional, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados, quienes son elegidos por un periodo de 8 años con opción a reelección. Y finalmente el Poder Judicial tiene a la Corte Suprema de Justicia como su máxima instancia. Además existe un ministerio público, autónomo y jerarquizado, que dirige la investigación criminal y ejerce la acción penal pública. El Ministerio Público o Fiscalía de Chile es un organismo autónomo, lo que significa que no forma parte de ninguno de los poderes del Estado. Su función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Número 5.
En términos territoriales, Chile está dividido en 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Cada una de las regiones es gobernada por un intendente elegido por el presidente de la República. Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la República. Igualmente ocurre con las provincias. Por su parte, las comunas, o también conocidas en otros lugares como municipios, son administradas por alcaldes en conjunto con un consejo comunal, los cuales son elegidos por votación popular para un periodo de 4 años. Número 6. Aunque Chile no ha tenido un enfrentamiento bélico desde la Guerra del Pacífico, considerada la mayor de la historia del país, la cual fue un conflicto acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú, esto a causa de la violación de un tratado limítrofe entre Bolivia y Chile. En 1873, Perú y Bolivia suscriben una secreta alianza defensiva. Mientras tanto, se descubrió que había salitre en el desierto de Atacama, en Antofagasta. Entonces, Chile instala su empresa salitrera en ese lugar, pagando el respectivo impuesto a Bolivia. Pero un día Bolivia le subió el impuesto en 10 centavos. Chile reclamó porque se estaba violando el trato que tenían, pero Bolivia no hizo caso y le embargó los bienes a la empresa chilena. Y con el pretexto de los 10 centavos, la existencia de la alianza estratégica, el interés comercial por el salitre y la negativa de neutralidad del Perú, Chile invade Antofagasta y nos declara la guerra a los dos en 1879. Chile es uno de los países con más gasto militar respecto a su PIB, un 2.7% en 2006. De igual manera, el servicio militar es voluntario, siempre y cuando no se requiera lo contrario. Número 7. Chile se ubica a lo largo de una zona altamente sísmica. Es considerado el segundo país sísmicamente más activo del mundo tras Japón y el cuarto más expuesto a sufrir daños mayores por catástrofes naturales. Además, tiene la segunda mayor y activa cadena volcánica del planeta tras Indonesia. A lo largo de su territorio existen por lo menos 2.000 volcanes. De ellos, 500 se consideran geológicamente activos. Número 8. Chile goza de una gran variedad climática. Esto se debe principalmente a la amplitud latitudinal del país, a su relieve y a la influencia del océano. Por ejemplo, en la zona norte, el clima suele ser desértico con escasas lluvias. Por su parte, la zona central se caracteriza por un clima mediterráneo, con estaciones bien marcadas, un verano seco y cálido y un invierno lluvioso y frío. Y finalmente la zona sur presenta un clima marítimo lluvioso que se caracteriza por bajas temperaturas y una disminución de las lluvias que se presentan en invierno. Estas son generalmente en forma de nieve. Número 9. Aunque el Estado de Chile no hace clasificaciones étnicas de su población, existen fuentes que consideran que el grueso de la población chilena pertenece a dos grandes grupos étnicos, blancos y mestizos. Los primeros descienden principalmente de la antigua inmigración española y de las inmigraciones europeas entre los siglos XVIII y XX, mientras que la población mestiza proviene fundamentalmente de la mezcla entre españoles e indígenas, pertenecientes principalmente a los pueblos chango, picunche, atacameño, diaguita y mapuche. Una población mestiza, pero ¿qué tanto? ¿Cuál es la verdadera mezcla de nuestros ancestros? Efectivamente somos mestizos y queda absolutamente claro que el 99% o la totalidad de los chilenos tenemos proporciones de estos tres componentes, principalmente amerindio y europeo. Número 10. El español es el idioma oficial en Chile, hablado por más del 99% de la población. Ya te vendo esto, a Luca y a mí. Uy, andáis con la pera. ¿Seré weón? Andáis puro sapeando, Hoy creo que ando con caña, hermano. Las lenguas autóctonas se usan poco, siendo la más usada el mapuche, hablado por un estimado de entre 100.000 y 200.000 personas. De igual forma, la mayoría de la población es de religión católica, con un porcentaje superior al 66%. Número 11. A Chile se le considera un país de poetas. Los considerados 4 grandes de la poesía chilena son Vicente Huidobro,
Pablo de Roca y los dos ganadores del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, quien fue la primera latinoamericana galardonada con este Nobel en 1945, y Pablo Neruda, quien es considerado uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos y quien ganó el Nobel de Literatura en 1971. Por su parte, Isabel Allende es considerada la escritora en lengua española más leída del mundo. Número 12. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es un certamen musical organizado por el municipio de Viña del Mar en Chile. Se lleva a cabo cada año durante la última semana del mes de febrero desde el año 1960 y es considerado el mayor y más conocido certamen musical de América Latina y el principal del continente americano. Número 13. La gastronomía chilena surgió de la mezcla entre la alimentación de los pueblos indígenas con la gastronomía colonial española. Algunos de sus platos más tradicionales son el ajiaco, los anticuchos o los asados. Y por supuesto no podemos olvidar el vino chileno, principalmente de sus cepas Cabernet Sauvignon, Carmener y Merlot. Otras bebidas tradicionales son la chicha y el pisco chileno. Número 14. En Chile se practican diversidad de deportes. El país tiene una historia olímpica de 123 años. El rodeo chileno es el principal deporte tradicional practicado y se lo ha considerado deporte nacional desde 1962. Por su parte, en el año 2014, la rayuela, un deporte típico de Chile practicado principalmente en sus zonas rurales, también fue reconocido como deporte nacional. No obstante, el tenis es el deporte que más éxito le ha dado al país. En el año 1998, Marcelo Ríos fue el primer iberoamericano en alcanzar el número 1 de la clasificación ATP. Y en el fútbol, el seleccionado nacional ha participado en la Copa del Mundo en 9 ocasiones, siendo su máximo logro el tercer lugar cuando fue local en el año 1962. Y finalmente, número 15. Chile posee el 40% de la observación astronómica del mundo. Asimismo, sobre el Cerro Paranal, en el desierto de Atacama, se ubica el complejo astronómico más avanzado y poderoso del planeta, el Observatorio Paranal. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.